Rafa, amigos, tanto han criticado, y grábenos, don David, tanto han criticado los adversarios a Andrés Manuel López Obrador por decir que se acabó el neoliberalismo, que en México ya hubo cambio de régimen, y muchos hasta se asustaron con la entrevista que realizamos. ¿Cuándo fue? Con Daniel Stulin, antier, ¿no? Hace un par de días, que decía que se acababa el capitalismo y que venía un movimiento fuerte, un terremoto social y político. Muchos se asustaron. Y me llama mucho la atención esto que comparte don Mario Toledo, nuestro jefe de información, de Open Democracy. Y dice, el coronavirus marca el fin de la era neoliberal. ¿Qué será lo siguiente? ¿El mundo después de la COVID-19 será fortaleza tierra o veremos sociedades transformadas? Me llama mucho la atención porque no solamente es López Obrador el que dice que se acabó el neoliberalismo, sino diferentes voces, diferentes publicaciones, diferentes personajes alrededor del mundo. Y dice algo así: sea lo que sea que estés pensando sobre los impactos a largo plazo de la epidemia del coronavirus, posiblemente no estés pensando lo suficiente. Nuestras vidas ya han sido reformadas tan dramáticamente en las últimas semanas que es difícil ver más allá del próximo ciclo de noticias. Nos preparamos para la recesión que todos sabemos que está aquí, preguntándonos cuánto tiempo durará el encierro y rezando para que nuestros seres queridos sobrevivan. Pero de la misma manera que la COVID-19 se está extendiendo a un ritmo exponencial, también necesitamos pensar exponencialmente sobre su impacto a largo plazo en nuestra cultura y sociedad. Dentro de 1 o 2 años, el virus mismo probablemente se habrá convertido en una parte manejable de nuestras vidas. Habrán surgido tratamientos eficaces, habrá una vacuna disponible, pero el impacto del coronavirus en nuestra civilización global apenas se estará desarrollando. Los trastornos masivos que ya estamos viviendo en nuestras vidas son solo los primeros heraldos de una transformación histórica en las normas políticas y sociales. Si la COVID-19 se estaba extendiendo a través de un mundo estable y resistente, su impacto podría ser abrupto pero contenido. Los líderes se consultarían entre sí, las economías se perturbarían temporalmente, la gente se las arreglaría por un tiempo con el cambio de circunstancias y luego, después de la conmoción, esperaría con interés el regreso a la normalidad. Sin embargo, ese no es el mundo en el que vivimos. En cambio, este coronavirus está revelando las fallas estructurales de un sistema que se ha autoengañado durante décadas a medida que han ido empeorando tenazmente. Las desigualdades económicas, la destrucción ecológica desenfrenada y la corrupción política generalizada son el resultado de sistemas desequilibrados que dependen unos de otros para mantenerse en situación precaria. Ahora, a medida que un sistema se desestabiliza, se espera que otros caigan en una cascada conocida por los investigadores como fallo sincrónico. Los primeros signos de esta desestabilización estructural están empezando a aparecer. Nuestra economía globalizada depende de una cadena justo a tiempo para una producción hipereficiente. A medida que las cadenas de suministro se interrumpen por el cierre de fábricas y el cierre de fronteras, la escasez de artículos domésticos, medicamentos, alimentos comenzarán a aparecer, lo que llevará a rondas de compras por pánico que solo exacerbarán la situación. La economía mundial está entrando en un declive tan pronunciado que podría superar la gravedad de la Gran Depresión. Es probable que el sistema político internacional, ya contra las cuerdas, con la xenofobia de America First de Trump y el fiasco del Brexit, se deshaga todavía más, al mismo tiempo que la influencia mundial de los tanques de los Estados Unidos, mientras que el poder de China se fortalezca. Mientras tanto, el sur global, donde el COVID-19 apenas comienza a hacerse sentir, podría enfrentarse a una perturbación a una escala mucho mayor que la del norte global, que es más próspera. Y me llama mucho la atención porque yo, de lo que recuerdo, de los primeros líderes que habló del fin del neoliberalismo, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador con su llegada al poder. Bueno, pues veamos, por ejemplo, lo que pasó para más o menos echarle carnita a esto que acabo de leer. Vean lo que pasó con lo del petróleo. Estamos en una crisis por los precios del petróleo, la almacenación del petróleo y en ocasiones hasta cargueros petroleros esperando
al desembarque porque no hay espacio y no hay compra. Entonces, qué interesante cómo cada vez más expertos van analizando de esta caída del neoliberalismo que, como diría López Obrador, está basada en la corrupción y en la desigualdad, la grave desigualdad que vivimos y padecemos todos. Fíjate qué interesante esto, porque no cabe duda que Andrés Manuel López Obrador estaba adelantado a la época, ¿eh? Por algo pasan las cosas, porque pudo haber llegado Andrés Manuel López Obrador en 2006 y a lo mejor no le hubiera ido, no le hubiera tocado vivir esto. Este cambio de paradigma, este cambio económico, este cambio que está retumbando a todo el mundo, con el tema petrolero, con el tema también financiero, con el tema de los bancos, de los grandes empresarios, de esa gran desigualdad que ha dejado el neoliberalismo. O sea, estaba adelantado Andrés Manuel a lo que decía, y su discurso de hace muchos años. Esto lo decía Andrés Manuel López Obrador hace 30, 40 años sobre el tema del neoliberalismo. Llega en el momento justo donde empieza a cambiar el mundo por esta pandemia. ¿Qué viene más adelante? Nadie lo sabe. Nadie puede aventurarse a decir, nos va a ir mal, nos va a ir bien, nos va a ir más o menos. Nadie puede decirlo, porque eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero de que los engranes, esa rueda que yo tantas veces he dicho que vino Andrés Manuel López Obrador a romper la rueda, el engranaje, para otra vez reconstruir este país en una manera más equitativa, transversal, que todos seamos iguales, que no importa si eres rico o pobre, que se tiene que reducir de manera dramática y lo más urgente el tema de la desigualdad en nuestro país, porque la brecha es tan grande. Estaba viendo un reporte, Vicente, imagínate, 4 de cada 100 mexicanos ganan 15,000 pesos. 1 de cada 100 mexicanos gana 15,000 en adelante. 1, de cada 100. 67 ganan entre los 3,000 y los 8,000 pesos. 67, y obviamente eso no nos alcanza porque el salario mínimo tendría que ser por lo menos de 12,500 pesos. Entonces la desigualdad está muy marcada, Y mi querido Toño, interesante que empecemos a hablar de estas cosas, porque por ejemplo en Estados Unidos, ¿a qué se va el paisano de México a Estados Unidos? Pues a tener oportunidades en un país donde el poder adquisitivo y le pagan mejor. Bueno, el Instituto de Política Económica indica que en Estados Unidos 26 millones de personas se han quedado sin empleo directamente relacionado a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo regresar a la normalidad de una semana a otra, de un día a otro, cuando tienes a 26 millones de personas desempleadas, mi querido Toño? Mira, Vicente, Rafa, yo creo que más que el coronavirus acabando con el neoliberalismo, precisamente por esto que mencionas, por esta falta de trabajo y etcétera, es por el cambio de la sociedad, el cambio que tenemos absoluto. Yo quiero que se pongan a pensar nuestras ideas en los años 80, en los años 90, por ejemplo, en cuanto a los animales, en cuanto a los derechos de las mujeres, incluso de los derechos de las personas con otra preferencia sexual y etcétera. Apenas comenzábamos a ver destellos, y también sobre el racismo, ¿no? Si ustedes ponen a pensar o ven cintas de aquel entonces, de cómo es que la sociedad era en aquel entonces, era muy fácil o normal escuchar palabras racistas, sexistas, etcétera, y una verdadera y absoluta, falta de respeto por la naturaleza. Este es la realidad neoliberal. En cuanto a su ideología, los neoliberales quieren que todo sea independiente, que el gobierno no meta las manos para nada, y que haya cierto control absoluto de las cosas, tomando en cuenta estos ideales que no son ideales, son unas infamias absolutas. Creo que el fin del neoliberalismo llega con esta nueva sociedad que ya no requiere de un gobierno
que te deje hacer lo que tú quieras, sino que regule derechos civiles para todos, tanto empresarios, que es a los que se les da en los panoramas neoliberales, en las esferas neoliberales, en las estructuras, disculpe usted, neoliberales, se les da toda la fiabilidad y todas las oportunidades, como a los mismos ciudadanos. Creo que eso es lo que se está acabando con esto. La problemática más bien es mundial, la problemática del coronavirus nos está atacando a todos y no creo que cambie los paradigmas, económicos. En efecto, habrá un nuevo orden mundial, y odio decir esa palabra, esa frase, orden mundial, porque se presta a teorías de la conspiración, pero en efecto tendrá que haber un nuevo orden mundial. En efecto, el mundo tendrá que recuperarse económicamente de esta situación como se recupera de una gran guerra, como se recupera de una segunda guerra mundial, como se ha recuperado de otras catástrofes. Tendremos que recuperarnos y a lo mejor surgirá algo nuevo, pero no creo que esta sea el último clavo en el ataúd del neoliberalismo. Creo que el neoliberalismo lleva de salida desde hace mucho tiempo y estaba más que muerto hace mucho tiempo. Mira, mi querido Toño, debido a que acabo de leer